hoy es diferente, todo lo ha cambiado y pienso tus promesas. Nunca me has dejado una y otra vez. Lo vuelvo a creer, tu mano me ha salvado. En medio de la noche, en ti seguro estaré. Peleas mis batallas, en ti yo confiaré porque eres vencedor, más que vencedor, y todos lo cantarán. Dice: eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Y eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Dale, dale. Mi aliento en la mañana, mi paz cuando me duermo. Tú siempre estás sobrando, aun si no estoy viendo. Lo tengo que cantar, no me puedo callar. Puedo el cielo tocar cuando me inclino a adorar. Mi casa y yo te alabarán, y hasta el fin te seguirán. Tú eres mucho más de lo que imaginé, de lo que yo soñé. Eres único. Al crecer, mi papá era mi héroe. Él trabajaba en la policía y eso era algo que yo quería hacer. Quería seguir sus pasos y ser como mi papá. Y en 2015 terminó diciéndole a mi madre que no se sentía bien y le pidió que se encargara de la iglesia por él esa noche. Y cuando ella regresó de la iglesia, él se había ido. Menos de una semana después, a mi mamá le entregaron los papeles del divorcio y me enteré de que vivía con una mujer en Kentucky. En octubre de 2007, empecé a trabajar en la policía. Unos meses después, en mi segundo día tras el entrenamiento, un recluso quedó inconsciente. Cuando llegué allí, intenté medidas de reanimación, pero fallé. Y algunos de los compañeros con los que trabajo que llevan tiempo decían: «Ve a tomar una cerveza, estarás bien». Lo que empezó como un trago relajante después del trabajo, terminó en aislamiento, bebiendo solo y sin salir a ningún lado. La única razón por la que sigo aquí es por Dios. Había tomado la decisión de que iba a terminar con mi vida. Estaba completamente borracho. Eran las 3:30 de la mañana y le envié un mensaje a mi hermano despidiéndome, diciéndole que lo amaba, pero que ya no podía más. Por alguna razón, él estaba despierto, contactó a mis tíos y ellos vinieron a mi casa antes de que hiciera una tontería. Unos días después, mi tío me escribió: «Lo has hecho a tu manera por un tiempo, ahora es momento de intentarlo a la mía». Acepté ir con él a CR por primera vez en febrero de 2024.
Unos días después, mi tío me pidió, oye, ven conmigo a la iglesia el domingo y echa un vistazo. Solo ven a ver, él es el director técnico de la iglesia. Así que llegamos súper temprano y luego dijo, bien, hoy eres el director de cena. Si no hubiera sido por la forma en que el equipo me recibió ese primer día, no creo que hubiera regresado. Se podía sentir ese amor genuino de parte de todos. Y dije, está bien, Dios, voy a intentarlo a tu manera. Así que tomé la decisión de entregar mi vida de nuevo a Cristo. Asistí a una reunión de regreso el año pasado. Stacy dijo algo que fue como si me cambiara el chip. Si Jesús pudo morir en una cruz, tú puedes levantar la mano. Saben, le he pedido a Dios que me perdone por todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Pero luego empecé a pensar, ¿cómo puedo esperar que Él me perdone por todo lo que he hecho si yo no puedo perdonar a mi papá? En ese momento, cuando la adoración comenzó de nuevo, tomé un papel y escribí, perdono a mi papá, y fui y lo clavé en la cruz. Regresé a mi silla, tomé mi teléfono y le envié un mensaje, algo sencillo, te perdono y lo siento. Y él respondió casi de inmediato diciendo que no tenía nada por qué disculparme. Él fue quien se disculpó. Me invadió toda esa emoción y fue como ese capítulo finalmente terminó. Como que ahora puedo seguir adelante. Ahora hay una luz al final del túnel donde antes solo había oscuridad. Saben, incluso tengo la bendición de tener un pastor de campus que me escribe el 4 de cada mes para felicitarme por otro mes sobrio. Significa mucho tener ese apoyo. No sé dónde estaría si no tuviera la comunidad que tengo aquí en Saddleback. Bienvenidos amigos a otro encuentro, iba a decir otro domingo, pero tal vez estés viendo esto en otro día. Y hoy la verdad que tengo un mensaje muy especial para compartirte. Pero antes quiero darte la bienvenida, quiero decirte que me alegro un montón que estés ahí escuchando este mensaje. Ya sea que estés en tu casa mirando el servicio online de nuestro campus en Buenos Aires o que estés en una extensión, una de nuestras tantas extensiones, te quiero dar la bienvenida y quiero decirte que espero que Saddleback, Buenos Aires, que Saddleback, ponerle el nombre de la extensión en la que estés, se sienta como estar en tu casa, se sienta como estar en familia. Y el día de hoy vamos a continuar, aunque tuvimos Pascua en el medio, pero vamos a continuar la serie Jesús en Movimiento. Vamos a continuar y vamos a terminarla hoy. Así que quiero compartirte de un momento, de una historia en particular que está en el libro de Marcos, en el que fue evidente que Jesús estaba en movimiento, que había un movimiento más allá de que tal vez Jesús no iba caminando, Jesús no estaba en una barca moviéndose, Jesús estaba en un lugar específico, pero algo se estaba moviendo. Y quiero que veamos qué es lo que pasa todo alrededor. Pero antes quiero contarte algo, ¿no? Yo tengo dos hijas, como muchas veces lo he dicho. Una, la más grande, está en segundo grado, ¿no? Y me causó gracia porque el otro día vino muy contenta porque tuvo su primera evaluación, ¿no? O sea, yo digo, bueno, ¿qué persona en su sano juicio está contento o contenta porque va a tener una evaluación? Bueno, mi hija lo estaba, ¿no? Pero lo más divertido para mí, no para ella, fue que, claro, los primeros exámenes, las primeras evaluaciones, no lo llaman pruebas, no lo llaman exámenes, no lo llaman evaluaciones, lo llaman sondeos, ¿no? Es como algo más amigable para una nena, para un nene de 7 años que va a empezar con todas estas cosas, ¿no? Y esto me hizo pensar un montón, ¿no? Y también con este mensaje que quiero compartir hoy, porque obviamente mi hija, bueno, tal vez no tanto en esa edad, ¿no? Pero nosotros que conocemos más los exámenes y las evaluaciones, sabemos que nos tenemos que preparar. Y yo personalmente soy malísimo para prepararme para los exámenes. Es más, si me ves estudiando, yo estudio caminando en mi casa. Es la única forma de concentrarme que tengo. Entonces, nosotros nos preparamos para los exámenes. Y como siempre fui malo, soy de dejar el estudio para lo último. Soy de esperar hasta el último día a estudiar, a prepararme
y después me agarra el estrés, la ansiedad de que no voy a llegar, de que esto... Lo bueno es que soy un poco caradura, ¿no? Y me animo a dar el examen igual y muchas veces me doy cuenta que sabía más de lo que creía. No sé si te pasó a vos, pero eso pasa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esas cosas? Que nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar para dar un examen. Pero, naturalmente, tendemos a posponer las cosas, particularmente yo. Entonces, al posponer un día, al posponer otro día, al dejarlo para mañana, al dejarlo para mañana, al dejarlo para mañana, nos encontramos que nuestra responsabilidad se transforma en un problema, ¿no? La responsabilidad no es el problema es que nosotros tardamos en cumplir esa responsabilidad. La responsabilidad de aprender y de saber lo suficientemente para el examen es 100% nuestra. Pero hay alguien que tiene el control aún más allá de lo que nosotros podamos hacer. Y ese es el profesor que nos evalúa. Entonces, lo mismo le pasó a mi hija, ¿no? Mi hija vino muy contenta con un 10, lo tengo que decir, tengo que ser orgulloso. Déjenme ser papá orgulloso de mi hija, ¿no? Se sacó un 10, me mostró el cuaderno muy orgullosa de que se sacó un 10 en su primer sondeo. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Bueno, esto grafica muy bien este pasaje de Marcos. Pero antes de saltar directamente al Nuevo Testamento, quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay una historia que grafica muy bien lo que va a ocurrir en el capítulo 2 de Marcos. Y está en 1 Samuel. En 1 Samuel te voy a contar un poco el panorama de lo que estaba ocurriendo. En 1 Samuel aparece el rey Saúl. Aparece esta figura puesta por Dios como rey del pueblo de Israel. Este rey Saúl tenía un hijo. El hijo era Jonatán, que seguramente si leíste algo del Antiguo Testamento recordarás la amistad del rey David con Jonatán, ¿no? Que era el rey David fue posteriormente, pero antes de ser rey era muy amigo de Jonatán, del hijo del rey Saúl. Pero antes de que ocurra eso, obviamente el rey Saúl empezó a tener unos deslices, ¿no? Unos problemas de integridad espirituales y demás, que hizo que su reinado empiece a decaer. Entonces, ellos se enfrentaron, ocurrió en un momento que se veían acosados por todos los pueblos que tenían alrededor, en particular del pueblo filisteo. El pueblo filisteo era un reinado muy grande que los tenía asediados a Israel y en constante presión. Entonces, la historia que quiero contarte ocurre en ese momento de tensión. Ellos estaban en un campamento, en una base militar, enfrentándose a los filisteos, que los filisteos los superaban en número, el reinado de Saúl no era lo suficientemente fuerte y esa era la situación. Se encontraban los dos campamentos enfrentados, listos para atacarse el uno a otro, e Israel con una clara desventaja frente al pueblo filisteo. Y escucha lo que ocurrió. Quiero leerte lo que ocurre en 1 Samuel 14:6, sí. Y dice: Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura. Bueno, este joven que llevaba su armadura es conocido como el escudero. Era un acompañante de Jonatán que era parte del ejército del rey Saúl. Entonces Jonatán le dice a su escudero: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor, y quiero remarcar eso, quizá el Señor obrará por nosotros. Pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos, ¿no? Y esa frase, quizá el Señor, quizá Dios, y lo que dice después, Él no está limitado a salvarnos porque somos muchos o porque somos pocos. Él no tiene esos límites. Entonces, quizá el Señor, que tiene el poder para hacerlo, obre a nuestro favor. Y esa es una declaración de fe tremenda. Tal vez te suene, bueno, quizá, tal vez, como duda, ¿no? Pero ese quizás Dios no es una duda en que si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer. Jonatán tiene la seguridad de que Dios lo puede hacer, porque no está limitado a la cantidad de hombres que tienen, sino es que él sabe que Dios lo puede hacer,
pero que él también sabe que no puede controlar la voluntad de Dios. Entonces, quiero que nos enfoquemos en este quizá Dios, quizá el Señor. Porque en Marcos 2, como ya te anticipé, ocurre una situación muy cinematográfica, podría decirse. Si estuviste en nuestro Viernes Santo o lo viste online al mensaje del Pastor Seba, el Pastor Seba utilizó este pasaje. Y quiero que volvamos a él, ¿no? Porque es realmente espectacular, literalmente, como te dije, cinematográficamente hablando. Es una historia muy extraña, loca, ¿no? Que rara vez veas que pase. Y déjame leerte lo que dice el pasaje de Marcos. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Jesús empezó su ministerio en Capernaum, hizo mucho de sus comienzos en Capernaum, y claro, cuando él volvió, también había cuestiones tal vez de gente que dudaba de Jesús, gente que se preguntaba quién era este que estaba haciendo todo esto. Cuando Jesús vuelve a Capernaum, se corre la voz de que él vuelve a casa. Y dice, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, Jesús supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decía. Y quiero que podamos ver un poco este pasaje, desmenuzarlo y poder sacar 4 verdades que quiero compartirte sobre la fe. ¿Okay? Y la primera verdad que quiero dejarte es, mi fe puede preparar el escenario. Mi fe puede preparar el escenario. ¿Y para quién puede preparar el escenario? Bueno, lo puede preparar para mí, para otros y para Jesús. ¿No? Cuando veo el pasaje, como te dije, para mí es muy cinematográfico, se me ocurren un montón de preguntas y un montón de cosas que obviamente el pasaje no dice, ¿ok? Tené cuidado con tratar de meterle significado y decir, no, porque esto fue lo que pasó. Si la Biblia no lo dice, no lo dice, ¿ok? Pero denme la posibilidad de hacer un poco Dejen imaginarme un poco lo que estaba ocurriendo y lo que pasaba en la cabeza de la gente o lo que podría haber llegado a pasar. ¿Okay? Yo me imagino que estas personas estaban esperando a Jesús, se enteraron de que este Jesús iba a venir. Y Capernaum se llenó de gente, multitudes iban a ese lugar donde estaba Jesús, ¿no? Lo primero que se me vino a la cabeza es que me voy a poner un poco, no sé cuál es la palabra, pero de actualidad, ¿no? Yo no soy fanático de esta banda, no los conozco, estoy muy obsoleto en la actualidad musical, pero sé que vienen los BTS Argentina, ¿no? En octubre vienen y ya van a estar en el Estadio Único de La Plata. Me enteré que en marzo ya había gente acampando en la puerta del estadio para octubre, ¿ok? Entonces, algo así
estaba pasando en Capernaum. Entonces yo me imagino que uno de estos 4 amigos, o estos 4 amigos se juntaron a tomar mate, ¿no? Y le dijeron, che, viene este Jesús que hace milagro. Y con nosotros está Juancito, que pobre no se puede levantar de su cama. ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos? Y obviamente yo, con los amigos que tengo, simplemente si le tuviese que poner nombre a la gente que estaba ahí alrededor, ¿no? Se me ocurren unos cuantos para poner ahí alrededor mío en estas ideas locas que podemos llegar a tener. Pero entre tus amigos hay personalidades distintas. Entonces el primero va a saltar, obviamente vas a decir, está loco, o sea, va a haber un montón de gente, nos vamos a meter ahí, ni siquiera nos va a dar bolilla, va a estar con otras personas y nosotros, o sea, ¿cómo hacemos para meterlo Juancito ahí en el medio? Además, o sea, tenemos que ir hasta allá, porque en ese momento ni siquiera había Uber o no había forma de mover, era llevar a Juancito en la camilla y nosotros suponemos que estaban cerca, pero, o sea, yo vivo a 1 hora y media del campus. O sea, tal vez eran como yo, vivían a 1 hora y media en auto, ¿no? En ese momento no había auto, era un burro, no sé cómo. Decían, primero era la decisión de ir hasta allá y llevarlo a Juancito, ¿no? Le voy a poner nombre, a Juancito. Primero esa decisión. Una vez que llegaron, con toda la multitud, con toda la gente, eran decisiones de decir, che, pero ¿vale la pena meternos hasta allá? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Cómo nos van a mirar? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿No? ¿Y cómo hacemos para meterlo a él con la camilla entre medio? Entonces dijeron, bueno, vamos a acercarnos a ver qué pasa. Entonces se acercaron. Dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no hay forma de meterlo. Y algún loco, siempre hay algún loco en el grupo, dice, ¿y si lo metemos por el techo? Decimos, pero vos estás loco, ¿cómo vas a meterlo por el techo? Vamos a romper un techo, ¿cómo? No hay ningún agujero, no, rompámoslo, no, saquémoslo. Tenemos que bajarlo a los pies de Jesús, ¿no? Cada una de esas decisiones, todas esas decisiones, fueron pequeños quizás Dios. Quizás Dios obre en nuestro favor. Si hacemos esto, quizás Dios nos bendiga. Si hacemos esto, quizás Dios haga algo por él. Si hacemos esto, quizás Dios, quizás Dios, quizás Dios. Esa era la fe de cada uno de los amigos del paralítico. Jesús no les había dicho nada. Jesús no les había dicho, hey, llamen a todos los enfermos, llamen a todas las personas que estén en problemas, que yo voy a hacer algo con ellos. No. Ellos fueron y dijeron, quizás Dios. Y así lo hicieron. Y lo más lindo de eso es que cuando Jesús vio a la camilla del paralítico bajando enfrente de él, la Biblia no dice que se conmovió del paralítico. Seguramente ocurrió. Seguramente Jesús lo habrá hecho. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Jesús vio la fe de los amigos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A mí me conmueve un montón eso. A mí me conmueve un montón pensar que yo podría ser uno de esos amigos, de cualquiera de mis amigos. Y que tal vez si tuviese más fe, decir, quizás Dios me usaría más. Así que cuando ponemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón esa posición, ese pensamiento, esa forma de fe de nuestra vida, de decir quizás Dios, eso prepara el escenario para que Dios haga lo que solo Él puede y quiere hacer. La segunda verdad es que toda oportunidad de fe tiene obstáculos. Estos hombres se encontraron con muchos obstáculos, como bien ya te dije. La distancia, la cantidad de gente, lo que pensaba la gente de ellos. Y déjame ponerte un poco más en contexto. En la antigüedad, este tipo de enfermedades, las enfermedades cognitivas, las condiciones cognitivas distintas, las enfermedades de parálisis, de motricidad, digamos, las personas que eran, entre comillas, distintas por su aspecto, por cómo se comportaban, eran absolutamente separadas.
eran discriminadas, eran puestas a un costado. Y el reduccionismo más fácil para las personas que vivían este tipo de condiciones era que la gente los tildaba de que algún pecado tenían que tener, de que su familia había hecho algo malo, entonces ese era el castigo de Dios por lo malo que habían hecho. Y eran separados, por fuera de la comunidad, tenían sus comunidades, vivían fuera, así como los leprosos. Los leprosos también vivían fuera, no era una cuestión solamente de miedo al contagio, no, era porque no querían compartir con ellos. Entonces, los amigos del paralítico no solo se enfrentaron a todos esos problemas y a todos esos obstáculos, sino se enfrentaron a ese obstáculo de, bueno, ¿qué dirá la gente de ellos? ¿Cómo nos tratará la gente? O sea, me imagino que se habrán preguntado, ¿la gente nos dejará llegar a Jesús con Él? Y eso también suma a esa idea de quizá Dios. Aún a pesar de lo que puedan pensar, lo negativo, el rechazo que pueda llegar a tener, ellos decidieron pensar y creer a ese Dios y tener esta forma, esta idea de fe de quizás Dios quiera obrar a nuestro favor. Y con esto quiero decirte que uno de los mayores obstáculos que vas a enfrentar son tus propias dudas. Las primeras cosas que vas a enfrentar es el pensamiento, ¿y qué si? ¿Qué pasa si? ¿Y si Dios no quiere hacerlo? ¿Y si la gente nos mira mal? ¿Y si hacemos esto y no sirve para nada? ¿Y si? La única forma de cambiar ese patrón y de preparar el escenario para que Dios haga su obra es vencer esos obstáculos y decir, quizá Dios obre a nuestro favor. Necesitamos mirar más allá de los obstáculos, ¿no? Una vez charlaba con una amiga que estaba liderando un equipo y ella me decía, no, porque en el equipo ocurre esto, ocurre lo otro. Y yo me acordaba de Pablo, ¿no? que dice, yo pongo mi mirada firme en la meta. O sea, yo tengo mi mirada fija en la meta y hacia allá voy. Cuando uno tiene el objetivo bien claro de a dónde quiere llegar, las interrupciones que va a haber en el camino las resolveremos una por una, ¿no? Las saltaremos, las atravesaremos, las correremos, no sé qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer porque tenemos esa idea de llegar hasta allá y nada nos va a detener. Ahora, cuando vamos caminando, paseando, nos encontramos un tronco en el medio del camino y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Lo corremos? ¿Saltamos? ¿Es peligroso? ¿Nos subimos? ¿Estará resbaloso? Cuando estás desesperado para llegar a la meta, no te importa nada de eso y lo vas a atravesar como sea, ¿ok? Vas a desvivirte para atravesarlo. Pero si no tenés ninguna meta y estás caminando y te vas a poner a pensar en cada obstáculo y cada obstáculo va a ser una gran barrera y va a alimentar tus dudas. Pero tenés que pensar, en esa meta está Dios y quizá Dios quiera obrar en mi favor. La tercera verdad sobre la fe es que Jesús no se molesta por las interrupciones. Y a todos nosotros nos molestan las interrupciones, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora en este caso estoy grabando, ¿no? Pero me imagino que si llego a estar grabando y viene alguien y entra en esta puerta que está todo en silencio, tratamos de mantener todo en el silencio, de repente viene alguien y me dice, che, Rubén, que mañana tenemos que... Y se da cuenta que estoy grabando y yo tengo que cortar el medio del mensaje para volver a grabar toda esta toma de vuelta. Obviamente soy humano y me va a molestar, ¿no? En ese momento voy a poner mi mejor sonrisa, ¿no? Porque la persona no sabía, no tenía la culpa porque no es una cuestión personal con la persona que venga. Pero sí me va a molestar, ¿no? Y a nosotros nos molesta que nos interrumpan. Nos molesta que nos interrumpan la siesta, nos molesta que nos interrumpan el descanso, nos molesta que nos interrumpan cuando estamos concentrados haciendo algo, nos molesta que nos interrumpan. Lidiamos y luchamos con eso, ¿no? Pero Jesús no es así. Jesús estaba parado en el medio de una casa, hablando con la gente, hablando con las multitudes.
estaba enfocado en miles de personas y de repente el techo se empieza a desmoronar. Yo me imagino de vuelta, cinematográficamente, ¿no? Que Jesús estaba hablando con la gente adentro de esa casa y de repente se siente el polvo caer, ¿no? Como que se siente el polvo caer. Y de repente me imagino si el techo era de paja, no sé por qué me imagino que el techo era de paja, no sé si el techo era de paja o no, pero que se cae alguna paja, se cae alguna maderita o se cae algo y miro para arriba y de repente veo que están haciendo un agujero en una casa. Creo que no hay manera más disruptiva de romper un momento que se te abra el techo de tu casa, ¿no? O que se empieza a mover el techo, vos pensás terremoto, pensás que se te viene el techo abajo, un montón de cosas puedes pensar, ¿no? Y además, el momento que Jesús estaba utilizando para hablar con la multitud. Y el techo se abre y baja una persona en una camilla. Yo la verdad que no sé cómo hubiese reaccionado. Capaz que con una sonrisa, con una incomodidad, con molestia, absolutamente con esa incertidumbre de qué es lo que está pasando. Pero Jesús tenía bien en claro qué era lo que estaba ocurriendo. Y más allá de saber qué era lo que estaba ocurriendo, Jesús tenía bien en claro el objetivo de lo que estaba haciendo. ¿Y por qué estaba ahí? Porque a él no le molesta esa interrupción. Por el contrario, él usó esa interrupción para bendecir a esta persona, a sus amigos y a todos los que estaban ahí alrededor. Así que a Dios no le molestan las interrupciones. No pienses que lo molestás a Jesús. No pienses que no vuelvas al punto anterior de la duda, decir, bueno, pero Dios, ¿por qué se va a ocupar en mí? Interrumpilo a Jesús. Él quiere que lo interrumpas. Él está deseoso que haya personas que digan, tal vez Dios, y se animen y sean valientes e irrumpan en lugares con fe. Entonces, nunca pienses en que es un problema para Jesús. La cuarta verdad que quiero compartirte, y la última, es que Jesús y yo, Jesús y vos, Jesús y cada uno de nosotros, tenemos un papel que cumplir. Y este problema de la palabra quizá, como te dije al principio, es que a veces suena a duda. Y en realidad este quizá es completamente una cuestión de fe. Nosotros tenemos una parte que hacer. Y Dios va a cumplir con lo que Él va a hacer y quiere hacer. Entonces, en esta relación de lo que nosotros tenemos que hacer y lo que Dios va a hacer, no es una cuestión de 50 y 50. No es una cuestión de que, bueno, si yo doy esto, entonces Dios va a dar esto. Porque nuestra cultura se ha encargado de enseñarnos eso, que no es verdad. Nuestra cultura se ha encargado de enseñarnos que existe un Dios que si nosotros somos buenos, entonces Él nos va a bendecir. Que si nosotros hacemos algo, entonces Dios va a accionar. Pero si miramos la historia y si volvemos al punto 1, es nuestra fe prepara el escenario, prepara el lugar. Dios es quien va a hacer la obra completa, no nosotros. Pero sí nuestra fe prepara el lugar para el accionar de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es la parte de fe. Es la parte de quizás Dios. Quizás Dios quiera actuar por esta persona. Quizás Dios quiera actuar por mi amigo que está enfermo. Quizás Dios quiera actuar por mi hermano que todavía no conoce al Señor y está atravesando un momento difícil. Quizás Dios quiera actuar en mi compañero de trabajo que aún no lo conoce y que está atravesando también una situación compleja. Entonces, esa es nuestra parte. Preparar el escenario, animarnos a soñar con esa fe, decir,
Quizás Dios, ese Dios que puede sanar, ese Dios que puede perdonar pecados, ese Dios que no le importa la cantidad de números de un ejército y da la victoria, quizás ese Dios obre a nuestro favor. Y ese es el llamado que yo quiero hacerte hoy. Porque lo lindo de esto es que no termina en nosotros. Está la parte de Jesús. Jesús es quien actúa. Jesús es quien hace la obra y la hace completa. No hace un 50% que nosotros no podemos hacer. No, Él hace el 100%. Nosotros preparamos el escenario y Él es quien obra. Pero Jesús no puede contradecir ni su voluntad ni quién es Él. Entonces, vuelvo a la primera parte. No es un quizá Dios con duda. No, sabemos que Dios lo puede hacer, pero nosotros no controlamos a Dios. La fe no depende de lo que haga Jesús. La fe depende de nuestra confianza en su voluntad. Y esa es la última parte que vuelve a nosotros. Confiar, confiar. Confiar en que Jesús va a hacer su voluntad en nosotros y en esa situación. Yo te digo algo, todos nosotros tomamos decisiones en nuestra vida. Y muchas veces ni siquiera le consultamos a Dios qué es lo que hacemos. Y nos equivocamos. Y en situaciones donde sí le pedimos a Dios que haga algo, nos enojamos porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Ahora, si de verdad crees en Dios, si de verdad amás a Dios, lo mejor que puede ocurrir es que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Por más de que no lo entendamos. Por más de que no haga lo que nosotros queremos. Porque si toda nuestra vida estuviese solo en nuestras manos, sería un desastre completo. Entonces, nuestra parte es confiar. Y es la más difícil de todas. Entonces, repito, nuestra parte es tener esta mentalidad de fe de quizás Dios. Eso prepara el escenario. Que el Señor haga 100% su obra, su voluntad, de acuerdo a su carácter y a cómo es Él, y nosotros confiar. Y ¿sabes qué? Yo conozco a mucha gente en nuestra iglesia. Y sé que muchos de los que están en nuestro campus, y estoy seguro que también en tu propia vida, que estás mirando desde una extensión, desde tu casa, vos sos el resultado de un quizá Dios. Tal vez tu historia dura, difícil, o tal vez no tanto, pero que vos hoy tengas una relación con Dios es parte de un quizá Dios. O tal vez hoy te invitaron por primera vez y estás viendo este video o estás en una extensión viéndolo por primera vez y tal vez seas resultado de un quizá Dios. Y Dios quiere hacer eso con vos a través tuyo con otros. Porque Dios quiere sanar vidas. Y tal vez en un momento te encontrás paralizado por problemas, por situaciones familiares, por conflictos, por falta de trabajo, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil que estabas viviendo. Y una persona pensó, quizá Dios. Y dijo, ¿sabes qué? Quizá Dios puede obrar a tu favor. Entonces, quiero invitarte a dos cosas. Quiero invitarte a que te animes a soñar ese quizá Dios por otros. Y tal vez si todavía no tienes una relación con Dios, que digas, quizá Dios quiere obrar a favor de mí. Así que no sé si estás en tu casa no lo vas a tener, si estás en una extensión capaz que sí, tal vez sí, pero si no te invito a que agarres un papelito, ¿ok? Nosotros tenemos unas tarjetitas que dice quizá Dios, ¿no? Pero si no lo tenés al alcance de tu mano, te invito a que agarres un papel cualquiera, puedes poner pausa ahora, ir a buscar al cajón de tu escritorio y agarrar una lapicera y escribir quizás Dios. Quizás Dios
obre en favor de. Escribí esa frase. Y te animo a que pongas un nombre. Te animo a que pongas un nombre en fe y que te animes a preparar el escenario para que Dios obre a favor de esa persona. Porque Dios quiere hacer su obra a través tuyo. Esta semana, un día de la semana, con un par de líderes y amigos de la iglesia, fuimos a pasar el día a un parque, ¿no? Y fue un momento lindo que pasamos juntos, que compartimos juntos, y empezamos a charlar cosas profundas, ¿no? Y una charla nos llevó a otra. Entonces yo no voy a decir nombres para evitar algún tipo de comentario, lo que fuese. Entonces, la verdad es que me sentí llamado a decirles, ¿les parece si nos abrimos? Y creo que este es un momento que quizás Dios quiere hacer algo, ¿no? Y le dije, no sé por qué se me ocurrió decir eso, pero le dije, contemos la lucha más difícil que tengamos. Son dos personas en las cuales confío un montón. Y obviamente me miraron con cara de, ¿qué me estás pidiendo, no? Entonces le dije, no, sí, hagámoslo. Yo voy a contar la mía, tengo problemas en contarlo, pero yo no tengo, lo voy a hacer. Entonces el primero dijo, bueno, ok, yo voy a contar, ¿no? Dice, la verdad que tengo problemas con las apuestas, ¿no? Estoy apostando constantemente en la aplicación, viste, estas aplicaciones online, fútbol y todo eso, y la verdad que me está consumiendo la vida. Ok. Entonces el otro dijo, la verdad que yo estoy teniendo unos problemas de adicción y la verdad que no me está yendo muy bien y no lo puedo manejar. Ok. Y obviamente me preguntaron, ¿y vos cuál es tu problema? Y bueno, yo me abrí y yo le dije, mi problema es el chisme, así que no puedo esperar a grabar este video para contarle a toda la iglesia, a todo el mundo lo que ustedes me contaron, ¿no? Entonces, es un chiste, obviamente no ocurrió, pero ¿qué quiero decirte con esto? Que quiero darte permiso para que sí chismees de algo, ¿ok? Y ahora que tengo tu atención, quiero que chismees de Jesús. Quiero que vayas y le cuentes a todo el mundo a ese Jesús que está dispuesto a transformar la vida de la gente. A ese Jesús que no le molestan las interrupciones y que le bajaron 4 amigos un paralítico en el medio de la casa y él no tuvo problema de decir, tus pecados te son perdonados por la fe de estos 4 locos que están trepados arriba de esta casa, que rompieron el techo de esta casa para bajarte a mis pies. Y yo quiero obrar a tu favor. Así que quiero invitarte a que le digas que sí a ese Jesús que está dispuesto a transformar tu vida. Si aún no lo hiciste, es la mejor decisión que puedes tomar. Así que decirle que sí a Jesús hoy. Él quiere transformar tu vida y quiere usar esto para bendecir la vida de otros. Quiere que cambies tu mentalidad de decir, este Dios que se va a interesar en mí, quizás Dios obra a favor de mí. Así que si no lo hiciste todavía, te voy a invitar a que ores conmigo, ¿ok? Si no sabes cómo orar, no te preocupes, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cerrar este mensaje con una oración y quiero que tu mente, en tu corazón, tal vez repetir mis palabras con tu boca y puedas decirle que sí a este Jesús que quiere cambiar tu vida. Oramos. Decile así. Señor Jesús, te agradezco por quién sos vos. Gracias por ser ese Jesús que no le molestan las interrupciones. Gracias por ser ese Jesús que se ocupa y se preocupa de cada persona. Gracias por ser ese Jesús que nos desafía a tener esta mentalidad de quizás Dios obre a favor. Y quiero tener esa fe. Quiero tener esa fe de quizás Dios. Quiero tener esa fe audaz de enfrentarme a las situaciones con esa mentalidad de que vos vas a obrar a nuestro favor. Pero también quiero confiar en tu voluntad y en tu carácter.
pero para esto necesito tenerte en mi vida. Señor Jesús, quiero que hoy entres en mi vida y seas el Rey y Señor de mi vida. Quiero que vos tomes el volante de mi vida y que me ayudes a descubrir esta voluntad que es buena, agradable y perfecta para mí. Te agradezco por el amor que me das, por el sacrificio de amor que hiciste en esa cruz y por la vida que me das a través de tu resurrección. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que si hiciste esa oración, te felicito, ya sea que ya conocías a Jesús y le hiciste para que te dé esa perspectiva de tal vez Dios, o porque lo hiciste por primera vez y le dijiste a Jesús que entre en tu corazón. Queremos saberlo, ¿ok? Tenemos una tarjeta de conexión que si lo estás viendo desde YouTube lo tenés en la descripción acá abajo, o si no, comentáselo a alguien en tu extensión, a alguno de tus líderes. Con mucho gusto ellos te van a acompañar en este camino de crecimiento. Pero te desafío a que completes esa tarjeta, quizás Dios obre a favor de y ponga su nombre ahí y que el Señor te use para bendecir la vida de otros con una fe audaz que desafíe, que interrumpa a Jesús y que prepare el escenario para que Él haga su obra en nosotros. Que tengas una muy buena semana.